Buenos días a todos y a todas, a segundo, a los profes, a ustedes, estudiantes. Bueno, el día de hoy queremos hacer un foro para entender una de las problemáticas que llaman la atención mundial en este momento, ¿no? La guerra que está sucediendo en Europa del Este. Entonces, para esto preparamos un panel con dos expertas de Europa del Este, estudiante Sandy Lancheros y la estudiante Karen Caicedo. También nos acompaña el profesor Carlos y mi persona, Camilo Arturo Suárez. Entonces la idea es que, bueno, que ustedes se enteren de qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, referente a este conflicto, lo primero que hay que decir es que es la guerra más importante o más relevante desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial no se había dado ese nivel de destrucción. Por un lado, la cantidad de muertos que para agosto de este año ya superaba el 1.000.000 de personas. Seguramente para este mes de noviembre y de diciembre va a aumentar mucho más la cifra, pues el conflicto se ha agudizado mucho más. ¿Qué más nos muestra, digamos, la dimensión del conflicto? Nos la muestra la cantidad ingente de recursos que se ha estado destinando para la guerra. En el caso de Ucrania, tiene el apoyo atrás de varios países de la OTAN, como Estados Unidos, como Alemania, como el Reino Unido, que le han suministrado armas por valor de miles de millones de dólares. En el caso de Rusia, ya tiene un gasto público que supera el 6% del Producto Interno Bruto. Esto muestra toda la cantidad de recursos que se ha estado destinando para la guerra. Pues este es el panorama que tenemos, ¿no? De una guerra que ahorita, dicen los medios de comunicación, ya amenaza incluso con el fantasma nuclear. Entonces, esos viejos miedos que tuvieron generaciones pasadas sobre la guerra termonuclear vuelven el día de hoy, sobre todo en países de Europa y de Estados Unidos, pues serían los más afectados en un conflicto de estas dimensiones. Buenos días, mi nombre es Karen Caicedo y mi postura o las generalidades principales sobre el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues hay que exponer primero el origen del conflicto, que pues se tienen muchas posturas acerca del origen del conflicto. Se debe tener en cuenta que Ucrania y Rusia comparten una larga historia en común. Desde que Rusia se separó de la Unión Soviética, pues el conflicto ha estado presente, y aunque se intensificó en el 2014, pues vemos que tuvo varias repercusiones, como fue en el 2022 con la toma el intento de la toma por parte de Rusia de la ciudad de Kiev, también de parte de los separatistas prorrusos de la parte este de Ucrania, que tuvieron conflicto con el gobierno centralista de Ucrania. Bueno, lo primero que hay que señalar en estas generalidades es que es un conflicto que tiene pendiente a todo el mundo por el tamaño y por las dimensiones que pueden desencadenar si se llega a escalar más de lo que ha escalado. Pues el profe Camilo ya nos señaló unas cifras que son ya alarmantes, pero todo ante la amenaza nuclear, que es lo más reciente que se ha hablado en medios de comunicación, escalaría o sería una catástrofe y aumentaría de manera exponencial los números de víctimas y los daños ocasionados en diferentes lugares. La historia de estas dos zonas o de estos dos países actualmente lleva en sí misma o en la génesis de la conformación de sociocultural de estos lugares unas implicaciones de carácter lingüístico, de carácter geográfico, de carácter económico, que hacen un poco más complejo llegar a dimensionar el porqué de esta guerra, el por qué se está dando esta guerra, por qué hasta el 2022, después de casi 30 años de disolución de la Unión Soviética en el
en el proceso que se da desde el 89 hasta el 91, porque hasta ahora se está pensando en que una parte de Ucrania quiera separarse de ese gobierno centralizado como se ha dicho. Entonces digamos que las implicaciones de esta guerra o las implicaciones de una posible o un escalamiento a una guerra nuclear le compete a todo el mundo y es de interés general, porque escalaría a nivel mundial. Y como lo señalaba el profe Camilo, creo que desde la crisis de los misiles, desde ese acontecimiento en Cuba, jamás se había pensado en una inminencia como tal de un escalamiento o de una utilización de armas termonucleares. Entonces creo que es de vital importancia centrarse en que es un conflicto que implica o que sus consecuencias afectarían a nivel mundial, y que de ahí el interés o de ahí la atención que se le ha dado a este conflicto en los últimos momentos por todos los procesos de acomodación de tanto Rusia como el bloque occidental representado por la OTAN en una posible o un escalamiento, una posible guerra termonuclear. Mi postura general va más a observar los ataques injustificados que tiene Rusia para atacar y justificarse contra los ataques que le han generado a Ucrania y las ciudades independientes, en especial con Crimea. Profundizar estos aspectos pues es importante, ya que este conflicto lleva raíces históricas a través del tiempo, lleva más de 30 años, desde 1991. Analizar estos ataques contra Ucrania y demás, y los países que apoyan tanto a Ucrania como a Rusia es importante para el desarrollo de esta actividad. Digamos que hay varias dimensiones sobre las cuales uno puede analizar un conflicto como esto. Está la cuestión humanitaria, bueno, más de 1 millón de víctimas, pero pues también hay otras formas de analizarlo. También está una cuestión geopolítica. Creo que aquí lo que está en juego, en últimas, es el modelo unipolar que se establece luego de la disolución de la Unión Soviética y del fin del Pacto de Varsovia. Cuando sucede esto, Estados Unidos queda como única superpotencia viva, y desde ahí se establece un proyecto en el cual Estados Unidos se va a convertir en el hegemón del mundo. Sin embargo, este proyecto, como se está viendo, está en crisis. Y creo que esta guerra, en últimas, está definiendo el tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar, con varios polos de poder, donde está Rusia, donde está China, donde está la India, donde está Brasil, donde hay diferentes potencias que ya pueden de alguna forma cuestionar la supremacía norteamericana. Por otro lado, en términos geopolíticos, está el cercamiento que ha estado haciendo la OTAN respecto a Rusia, ¿sí? Si ustedes revisan, por ejemplo, un mapa como este, después lo podemos volver a revisar, la OTAN se ha estado expandiendo después del fin de la Unión Soviética hacia el oriente en numerosas ocasiones, llegando a países de la península balcánica, luego Polonia, los países bálticos, y este mismo año Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN. O sea, hay una cuestión geopolítica de fondo también. ¿Rusia se siente amenazada? ¿Será que la OTAN es un amigo para Rusia? No lo creo. No creo que Rusia tenga que sentirse feliz porque la OTAN los esté rodeando ahorita. Creo que era inminente la respuesta de Rusia ante la falta, digamos, de prudencia que ha tenido Estados Unidos y sus aliados en la política internacional. Eso es un aspecto importante, el ataque que le hizo Rusia directamente a la ciudad de Crimea, que queda en esta parte. Es una ciudad independiente, que se denomina independiente, al igual que Donetsk y Lugansk y Donetsk, ciudades independientes que generalmente se consideran o están como más
como son más, o sea, se refiere, se dice, o bueno, se pretende que son más asociadas a Rusia, puesto que tienen casi las mismas tradiciones, costumbres, el mismo lenguaje, etc. Yo creo que hay que tener en cuenta tres aspectos, ¿no? Lo que son los aspectos históricos, lo que es las implicaciones de la geopolítica y también lo que es el tema de lo que han sido los últimos acontecimientos en este conflicto. Como primer aspecto histórico está indudablemente la calma que existió durante casi una década, bueno, más de una década. Hago cuentas, números, me acuerdo que no perdí matemáticas en el colegio, una década durante lo que fue la Guerra Fría, ¿listo? Cuando ocurre la Guerra Fría hay una calma porque existen, como lo señalaba el profe Camilo, dos polos, dos claros ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado el modelo soviético y por un lado el modelo capitalista representado en Estados Unidos, que cada uno va a empezar a desarrollar un proceso de afianzamiento y de alianzas, por un lado el Pacto de Varsovia y por un lado todo lo que es el tema de la OTAN, ¿sí? Empiezan como cada uno a anexar adeptos a su proyecto, a su visión de vida. Esto se quebranta con el primer aspecto histórico que va a ser relevante para esta guerra, que es la disolución de la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética empiezan a verse algunos resquemores, algunas fisuras en lo que se consideraba esa cohesión casi perfecta que existía en la Unión Soviética. Entonces ya empiezan algunas querellas entre la región que queda constituida de Ucrania y lo que queda como Rusia. Entonces digamos que ese es el primer aspecto histórico para tener en consideración. ¿Listo? Entonces, otro aspecto histórico como tal es lo sucedido en la firma del Memorándum de Budapest en el 94, cuando Rusia, Estados Unidos y otras potencias, digamos que para ese momento, empiezan a respetar o firman un acuerdo donde dicen vamos a respetar la independencia y la soberanía de Ucrania. Digamos que eso genera también que Ucrania se fortalezca como nación y que existan algunas intenciones de Rusia de decir se nos está alejando un territorio que pertenecía y en el que teníamos algunas formas de generar poder o de ejercer poder y que ya no vamos a tener si se afianza Ucrania como un país independiente, que es lo que se está logrando. Y los factores políticos pues están indudablemente la expansión de la OTAN, lo que señalaba el profe, cómo va avanzando la OTAN, anexando países a sus tentáculos o a sus brazos hacia el este europeo, ¿sí? Porque comienza muy en el occidente europeo, muy en países como Francia, Alemania, y ya después va yendo un poquito hacia el este europeo. 10 segundos. Listo. Y por último se señalaría como tal lo que es la influencia de lo que es la zona de la península de Crimea, exactamente en términos geopolíticos de alcance o no, de como ser un paso hacia el este europeo y hacia toda la zona de Rusia, entonces que es de vital importancia tener un control sobre ese lugar. Bueno, pues unos aspectos también para analizar el conflicto sería la disolución de la Unión Soviética desde 1991, la independencia de Ucrania, que pues como tal, desde ese momento que Ucrania se separó de la Unión Soviética, empezaron los conflictos. También se tiene que tener en cuenta la Revolución Naranja de 2004, que llevó una mayor integración con el occidente, la invasión de Rusia a Crimea en 2014 y el conflicto que ya había mencionado en el este de Ucrania por parte de los separatistas prorrusos y que han venido luchando desde el 2014 también. Bueno, digamos que en términos históricos, los lazos que unen a Ucrania con Rusia se pueden rastrear, de hecho, desde la Edad Media al menos, con el Rus de Kiev, cuando de hecho eran una sola entidad política, ¿no? Estos lazos se extienden en el tiempo, pasando por ejemplo por el Imperio Ruso y también
en la Unión Soviética, Ucrania era la segunda república socialista más importante dentro de la Unión Soviética, ¿no? Entonces hay unos lazos culturales, históricos, que unen a estos dos pueblos. De hecho, no hay que olvidar que los dos son pueblos eslavos orientales, ¿no? Tienen un idioma parecido, una religión que comparten, el cristianismo ortodoxo, ¿sí? El calendario, bueno, hay muchas cuestiones culturales que comparten los ucranianos y los rusos, además de esa historia común, ¿no? Digamos que para no redundar en lo que ya han dicho los demás panelistas, me parece importante hablar un poco sobre el golpe de Estado que se le dio a Víktor Yanukovych en el 2014. Víktor Yanukovych era un presidente democráticamente elegido que llega al poder en Ucrania y establece unas buenas relaciones con Rusia. Se habla de cooperación y de un alejamiento de Europa occidental por lo menos. Esto generó, digamos que resquemor o más bien una reacción en los sectores más conservadores o de derechas en Ucrania, lo que llevó a unas movilizaciones que se catalogan ahora como el Maidán y que llevan en últimas a un golpe de Estado en donde el presidente democráticamente elegido es depuesto para que después llegue al poder Petro Poroshenko, el cual emprende unas políticas antirrusas o rusofóbicas en Ucrania. ¿A qué me refiero con eso? La censura del idioma ruso, por ejemplo, y de la cultura rusa. Aquí hay que entender una cosa: cuando estamos hablando de Ucrania, no estamos hablando de una entidad que en términos culturales sea heterogénea, sea homogénea. Si usted va al occidente del río de Dnieper, seguramente es una población mucho más europea, ¿sí? Una población ucraniana, pero si usted se va al oriente, las poblaciones en muchos casos son más cercanas culturalmente a Rusia, y de hecho ni siquiera hablan ucraniano, hablan en su mayoría ruso. Entonces las políticas antirrusas o rusofóbicas que emprende el gobierno central de Kiev generan una reacción, porque básicamente lo que usted está haciendo es no reconocerlos. Si usted le dice usted no puede hablar ruso ni ser ruso, pero ellos se sienten rusos, ¿qué pasa? Pues no los está reconociendo el Estado. Este es uno de los componentes que lleva a que se den unas sublevaciones populares y comience una guerra civil desde el 2014 de lo que se llaman los grupos prorrusos, que quieren separarse de Ucrania, de un gobierno que no lo reconoce, que no reconoce su cultura. En cuanto a Crimea, uno puede escuchar muchas veces a Estados Unidos o a los países de la OTAN decir que Rusia se anexó ilegalmente a Crimea, como si hubiesen llegado allá y a las malas le hubieran quitado ese pedazo de tierra. Eso no es tan cierto. De hecho, lo que terminó legitimando que Crimea se convirtiera en un oblast de Rusia fue el hecho de que hicieron un referendo popular en el cual más del 80% de la población eligió ser parte de Rusia, no de Ucrania. Ellos no querían ser ucranianos. De hecho, la población que habla ucraniano en la península de Crimea es muy poquita. La mayoría hablan ruso, ¿sí? Entonces, sumado a esto, está el tema del terrorismo estatal y paraestatal que emprendieron las autoridades de Kiev contra las poblaciones rusas. Profe, 10 segunditos. Entonces, por último está eso, ¿no? El tema de cómo el gobierno central comienza a crear también grupos paramilitares y desde el Estado para aterrorizar a las comunidades de habla rusa. Eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar el conflicto. Y por último, para cerrar, el estatuto de neutralidad de Ucrania. Ucrania, mientras fue neutral, no tuvo problemas. El problema estuvo cuando Ucrania quiso entrar en la OTAN. Es crucial la relevancia que juegan los terceros en este conflicto, porque si algo ha incendiado los medios de comunicación y el impedimento de llegar a una solución pacífica en este conflicto ha sido la intervención de los terceros en ese conflicto, ¿sí? Uno siempre habla sobre el conflicto Rusia y Ucrania
pero debería ser como el conflicto de Rusia y Ucrania y sus amigos, en términos muy prácticos, porque sin la ayuda o sin la intervención de los terceros que están apoyando a Ucrania, que yo voy a mencionar algunos, para no demorarse uno tanto, pues Ucrania no podría o no tendría forma de sostener los frentes de batalla, que si hacemos un análisis muy corto sobre qué es una guerra es un conflicto que se genera entre dos o más bandos, donde se pone a prueba la capacidad económica que tiene un país de mantener esa guerra, una guerra que en muchas ocasiones termina siendo una guerra de desgaste. Entonces Ucrania no tendría forma de mantener esos frentes y de impedir o de hacer frente a las avanzadas o a los operativos que hace Rusia en territorio, primero defendiendo su territorio, instalando sus defensas en sus límites, en los límites que la zona limítrofe que tiene con Ucrania. Entonces digamos que hay que aclarar eso primero. Está Estados Unidos con un apoyo económico y militar que le hace a Ucrania, por el lado del mando de Ucrania. Está indudablemente la Unión Europea, que hace también un apoyo económico, y junto con Estados Unidos hace una serie de sanciones económicas que generan un impacto mayor o menor en la economía de Rusia. Estuvo muy en boga o muy en los noticiarios el tema del gas, ¿no? de que se genera una interrupción en el flujo de gas que hay entre Rusia y la Unión Europea, gracias a unas sanciones que hace la Unión Europea sobre la economía y sobre los movimientos financieros que hace Rusia. Está por un lado China que hace un apoyo más, o sobre todo un apoyo diplomático que le está haciendo a Rusia para que, digamos, que de cierta manera la balanza en este conflicto de los países que intervienen o de terceros que intervienen en este conflicto sea, digamos, que más equilibrado. Pero pues creo que es como básicamente lo que hay que mencionar en cuanto a este punto de la relevancia o no. Es vital, es crucial la relevancia que tienen esos terceros en el conflicto de Rusia y Ucrania, porque si no ya no estaríamos hablando ni siquiera de un conflicto. Ya muy seguramente ya el conflicto se había resuelto de manera pacífica o un conflicto violento, pero se había resuelto si no existiera la renuente intención de países terceros de apoyar a Ucrania en este conflicto. Como dice el profe Carlos, el papel de los países terceros es determinante en la guerra, puesto que Ucrania por sí sola no podría enfrentar a Rusia. Rusia tiene el segundo ejército más grande del mundo, por ejemplo en términos de fuerza aérea, en términos de tanques disponibles y de numerosas tecnologías. También en cuanto a arsenal nuclear, Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Ucrania pues es un país que de hecho hereda, o que heredó en su tiempo, porque ahora ya no es así, pero heredó en su tiempo lo que tenía en términos militares de la Unión Soviética, de los arsenales soviéticos. Ahorita es lo que le envía a Occidente y eso es lo que le ha permitido durar en la guerra. Sin eso sería imposible. Aquí digamos que volvamos al mapa, ¿no? Volvamos al mapa. Una OTAN que ha estado creciendo y creciendo y creciendo a lo largo de los años, ¿no? Imagínense que Ucrania se hubiera metido ya a la OTAN. Veamos este mapa. Vean dónde está la capital de Rusia. Moscú quedaría muy cerca. O sea, esto sería que Ucrania entrara a ser parte de la OTAN. Sería un golpe geopolítico a Rusia muy fuerte. Muy fuerte. De hecho, algunos exasesores de la Casa Blanca decían y alertaban durante mucho tiempo que Rusia no se iba a aguantar de tiempo indefinido el que la OTAN los comenzara a acercar y los fuera a acercar cada vez más. En algún momento tendría que haber una reacción rusa. Y es que vean, en términos geopolíticos Ucrania es clave, es clave. ¿Qué mantuvo la paz durante mucho tiempo? El Estatuto de Neutralidad de Ucrania. Pero Ucrania, con las autoridades de derecha que quedaron después de 2014,
Ya dejó, digamos que se fue a un lado, al lado de la OTAN, al lado de Estados Unidos y sus aliados, de Europa Occidental. Esto es lo que también puede ayudarnos a explicar ese conflicto, ¿no? En términos, digamos, del apoyo que tiene Rusia, pues China lo que ha hecho es suministrarle sobre todo algunos componentes tecnológicos que ya no puede conseguir de Europa Occidental por las sanciones que tiene ahorita Rusia. Irán, ¿qué hace? Le suministra sobre todo drones. Los drones han sido fundamentales en esta guerra. De hecho, dicen muchos analistas militares que los drones cambian ahora las reglas de la guerra. Son fundamentales ahora. Un dron puede destruir un tanque, por ejemplo. 10 segundos. Un dron puede matar un grupo de personas. Y no hay nadie que lo conduzca, por lo menos ahí dentro del dron. Es gente que está con un control remoto a kilómetros de distancia. Por último, hay empresas que se están beneficiando de esta guerra. Por ejemplo, la Lockheed Martin, que fabrica armas como los aviones F-16, F-35, F-22 Raptor, también numerosos sistemas antiaéreos o de lanzacohetes se han visto beneficiadas con la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que hace es comprarle a sus propias empresas y le envía el armamento a Ucrania, por ejemplo. O sea, lo que quiere decir esto es que la plata no se la dan directamente a Ucrania, la plata se dan a sus propias empresas que se benefician de la guerra con Ucrania, y esos arsenales sí se los mandan a Ucrania, no le mandan la plata de una vez. Entonces, también hay que mirar quiénes se están beneficiando de la guerra, y no es precisamente Rusia, hay grupos económicos que se están beneficiando de esto. Bueno, como ya lo mencionaba el profe Carlos y el profe Camilo, los países terceros son Estados Unidos, Europa Este y China. Bueno, los papeles que juegan estos tres, como lo son Estados Unidos, es el apoyo a Ucrania y sanciones contra Rusia. El rol de China, por ejemplo, es la búsqueda de influencias a Rusia, y en la Unión Europea la búsqueda de solución pacífica y apoyo económico a Ucrania. Bueno, yo considero que Rusia, como le dije al inicio, tiene unos ataques prácticamente injustificados, puesto que él es un país rico, tanto en población como en biodiversidad y todo. O sea, país que no necesita nada, país que generalmente, o sea, es literalmente completo, podría decirse, puesto que, y debería dejar de atacar tanto a Ucrania. Ucrania necesita, más que Rusia, más estabilidad, tanto económica como influencias sociales y etcétera. Pues como ya lo mencionaron los profesores, el conflicto ha seguido por el mismo apoyo de otros países hacia Ucrania, y pues en este conflicto cada quien está defendiendo sus intereses. Rusia está defendiendo sus intereses, que son asegurar su postura, su estabilidad económica y su posición hasta el momento, y los países que apoyan la OTAN también está asegurando su estabilidad como tal. Sabemos que Ucrania, hasta el momento lo que hemos visto, es un territorio que es crucial en la Unión Europea. En el territorio europeo es un país muy rico en agricultura y que es necesario para el desarrollo no solo de Europa, sino del mundo en general. Aunque el ataque de Rusia, pues al inicio hacia la ciudad de Crimea fue una anexión, como ya lo vimos, que en parte fue voluntaria, pues obviamente Ucrania iba a defender su territorio y no iba a permitir que tan fácil se anexaran estas ciudades a Rusia. Pues, ¿nos afecta o no nos afecta? Pues la guerra ha afectado a Colombia, sobre todo al principio, sobre todo por el costo de los insumos agrícolas. Recordemos que tanto Rusia como Ucrania son exportadores de insumos agrícolas. Entonces, el que exista una guerra y se limiten las exportaciones de estos países, esto obviamente se refleja en casi todo el mundo, de hecho. Varios
digamos que varios alimentos aumentaron de precio por esto. Si en cuanto a implicación directa del conflicto, me parece que la postura que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro es muy prudente. Gustavo Petro ha tenido una política neutral en cuanto a la guerra, entonces tiene relaciones diplomáticas estables con Estados Unidos y tiene relaciones estables con Rusia. Entonces me parece que lo mejor que puede hacer Colombia es hacer lo que ha estado haciendo, una política neutral y de salida política negociada del conflicto. Es lo único que se ha limitado a decir el gobierno de Gustavo Petro. Pues realmente, aunque el surgimiento de una tercera guerra mundial es algo hipotético, pues no está tan lejano ni es tan irracional el que surja una tercera guerra mundial en este entonces, con la influencia de tantos países europeos y pues ver que la primera y segunda guerra mundial fueron conflictos más que todo de países europeos, es muy probable que suceda. Además, no sé si ustedes están informados, pero ya surgió el apoyo de Estados Unidos hacia Ucrania con misiles de largo alcance, que esto es una decisión catastrófica y que puede aumentar aún más las tensiones que se tienen entre Ucrania y Rusia, y no solo entre estos, sino Estados Unidos, lo que implicará que más influencia y se utilice aún más armamento avanzado, lo que puede conllevar a una tercera guerra mundial. Estas acusaciones de agresión han sido por ambas partes, no solo por parte de Ucrania, también ha sido por parte de Rusia. Y obviamente al ver los demás países europeos que Estados Unidos está interviniendo con armamento tan avanzado, se verá presionado a intervenir con mucho más armamento también. Esto implicará las tensiones internacionales, que intensificará el conflicto y será muy probable que ocurra. O sea, ni siquiera queremos hablar de las repercusiones que traería una guerra mundial entre Ucrania y Rusia, que serían catastróficas en realidad. O sea, se destruiría por completo la economía global, ya que pues la potencia de Rusia, y aunque Ucrania también tiene gran influencia, como vimos, en la parte agrícola, siendo muy fuerte en este aspecto, en la parte de insumos agrícolas y todo esto. También se traerá un colapso magistral de los sistemas financieros, una pérdida de la soberanía nacional y pues daños ambientales que serán catastróficos. Como en el pasado vimos que, aunque no estaba tan avanzado tecnológicamente, se vieron grandes implicaciones en estas guerras. Puede suceder ahora que contamos con mucho más avance tecnológico. Para mí la verdad, cada minuto, cada día que pasa es más probable que haya una tercera guerra mundial, puesto que se puede considerar una guerra mundial, ya que ha habido intervenciones de potencias europeas como también Estados Unidos. El conflicto de Ucrania cada vez se intensifica más, generando una tensión de mayor probabilidad de la tercera guerra mundial. La rivalidad de potencias también puede influir, como lo son Estados Unidos, China y Rusia. Esto ha generado tensión en la escena internacional. Por el desarrollo tecnológico se puede intensificar aún más las probabilidades de un ataque nuclear y generar las tensiones entre países. Pues esto genera, pues como lo dije ya, cada día una tensión más cruel, más dura, para intensificar así la tercera guerra mundial. El involucramiento internacional en esta guerra ha ido en aumento. Si vemos, por ejemplo, por el lado de Rusia, Corea del Norte, de hecho, no solamente está ahora suministrando material de artillería, sino que ahora se han mandado tropas de élite a combatir el suelo ruso.
Si nosotros nos vamos a este mapa, vemos que hay una pequeña zona ocupada por Ucrania en la región de Kursk. Esto ya es mucho menos lo que le queda a Ucrania, porque la contraofensiva rusa en Ucrania ya ha sacado a la mayoría de los ucranianos. Sin embargo, para asegurar este terreno, lo que hizo Rusia fue hablar con Corea del Norte para que Corea del Norte llevara a miles de soldados. Se sabe que ahorita por lo menos hay unos 12.000, pero este número puede incrementar. Son tropas de élite norcoreanas, las cuales fueron entrenadas en el oriente ruso y ahora están ayudando a Rusia a liberar a sus soldados de la región de Kursk, y así Rusia puede usar esos soldados que antes usaba para defender Kursk en el apoyo a la guerra en Ucrania, llevarlos al frente en el Donbass y así poder rasguñar cada vez más territorio que antes pertenecía a Ucrania. ¿Qué podría llevarnos a un conflicto ya de características nucleares? Primero, la imprudencia de Estados Unidos, como bien lo decía Karen ahorita, el hecho de que Estados Unidos y el Reino Unido le permitan a Ucrania usar los misiles ATACMS y los Storm para golpear territorio ruso es muy peligroso, porque es que Rusia de hecho ya cambió su doctrina nuclear y dice ahora que con misiles, así no sean nucleares, pero que lleguen a hacer una grave afectación o que lleguen, digamos que a hacer una amenaza para el Estado ruso, Rusia podría tener una respuesta nuclear a estos ataques. Entonces, ese cambio de doctrina nuclear que firmó Rusia hace unos pocos días, en respuesta a la autorización de Estados Unidos de usar estos misiles en suelo ruso, pues nos está colocando en un nivel, digamos, diplomático muy tremendo. Sin embargo, hay una cuestión de fondo, no olvidemos que cuando hablamos de una guerra termonuclear estamos hablando de una guerra de suma cero, estamos hablando de una guerra de destrucción mutua asegurada. El que Rusia apriete el botón para golpear a la OTAN o para golpear a Estados Unidos puede llevar a la aniquilación de la propia Rusia. Solo Rusia tiene más de 6.000 armas nucleares en submarinos nucleares, en misiles de mediano y largo alcance, y Estados Unidos, con todos sus aliados de la OTAN, suman otros 6.000. De hecho, según unas simulaciones, en las primeras 3 horas habrían 90 millones de muertos. Entonces, no es una decisión fácil de tomar, si es pinchar o no el botón nuclear. Yo primero lo definiría como, dentro de las categorías que se podrían nombrar, si es poco probable, si es muy probable, lo definiría como probable, ¿sí? Como bien lo ha dicho el profe Camilo, se deben analizar muchos aspectos y mirar detalle a detalle para ver cómo va ese escalamiento, cómo va la intervención de terceros para determinar si existe o no una tercera guerra mundial, porque básicamente se depende de este escalamiento para que exista o no una tercera guerra mundial. Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial finalizada en 1945 han existido varios conflictos que se pueden catalogar como internacionales y de importancia, pero aparte de la que ya mencionaba, la crisis de los misiles, que es cuando existen una intervención rusa en territorio cercano, algo similar a lo que está haciendo ahorita la OTAN con Rusia, pero a escalas muy diferentes, porque digamos que era un solo territorio. En Cuba, el desembarco de unos misiles, digamos que podrían ser potencialmente peligrosos hacia Estados Unidos. Creo que ese conflicto sería, dentro de los que han existido, por nombrar unos 3, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, bueno, esos 2, me quedo corto, pero que no significan o no han tenido un escalamiento importante para pensar en una tercera guerra mundial, como sí lo fue la crisis de los misiles. ¿Por qué? Porque el elemento más importante que puede desatar una tercera guerra mundial o un conflicto de ese tamaño como tal es la suma o la adición de
países al conflicto que normalmente inicia como un conflicto entre dos naciones. Entonces acá ya tenemos habíamos nombrado en la pregunta anterior, unos especie de aliados, una especie de terceros que están de un bando y otros terceros que están de otro bando. En la medida que ese escalamiento o la violencia vaya llegando a niveles un poco mayores, va aumentando la probabilidad, pero si me acosan en ese momento y me dicen es probable que exista, ¿sí? Pero no estamos ante una inminente tercera guerra mundial, ni tampoco es poco probable, como sí lo ha sido en otros escenarios de conflictos internacionales, de que exista una tercera guerra mundial. Pues tendríamos que mirar la cuestión de cómo avanza estas últimas etapas de negociación o de intimidaciones geopolíticas y diplomáticas en términos de leyes del uso o no de las bombas termonucleares. Futuros escenarios de la guerra. Pienso que indudablemente va a seguir aumentando la tensión y los ataques, los eventos violentos en esta frontera, porque, como bien lo decía el profe Segundo, estamos en una etapa de que están mirando ambos bandos, no tanto Ucrania, porque ya sabemos que Ucrania tiene o el presidente, la dirigencia ucraniana está enmarcada en un escenario casi de ser un ventríloco de otros poderes un poco más altos. Entonces, digamos que estos dos bandos están tratando de demostrar, están poniendo, como se dice coloquialmente, las armas sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Está diciendo uno, yo tengo esto, yo puedo hacer esto, yo aumento este pedacito acá, ¿sí? Como que cruce la raya de ahí y yo miro a ver qué hago, y así. Entonces están como tratando de medirse en un escenario de una posible guerra a escala mundial, y ambos indudablemente ya tienen protocolos y escenarios de una posible guerra, una posible invasión de la OTAN o de Occidente hacia Rusia, y en el mismo sentido Europa, la Unión Europea y tanto Estados Unidos tienen unos protocolos y un escenario sobre una invasión de Rusia hacia Europa y hacia Estados Unidos. Pero creo que un escenario es que indudablemente va a seguir escalando, aumentando un poco la guerra y clave hasta dónde, o sea, no puede uno jugar a ser adivino y a hacer, digamos que, aseveraciones sobre lo que va a suceder, sino simplemente son diversificaciones de lo que pueda llegar o no va a suceder, que pues o una tercera guerra mundial, como ya lo he señalado, que es posible ese escenario, o simplemente que se vaya pacificando ambos bandos en términos de mirar y de imaginar las consecuencias de seguir aumentando esa escalada de violencia, y que eso haga que alguno de los dos bandos se amedrente y negocie una salida pacífica al conflicto, indudablemente dimitiendo o renunciando a algunas cosas y reconociendo de cierta manera diplomática la no continuidad en el conflicto por el miedo a una posible guerra termonuclear. Bueno, digamos que aquí jugando a ser pitonizos, yo considero que por lo menos hay dos escenarios posibles. El más plausible, que de hecho se está desarrollando ya, es que la llegada de Donald Trump a Estados Unidos es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque los demócratas, liderados en su momento por Joe Biden, apoyaron y querían seguir apoyando a Ucrania, mientras que Donald Trump, desde su campaña, estaba diciendo que esa guerra Estados Unidos no la debería apoyar. Entonces, lo que se puede esperar es que cuando Donald Trump asuma la presidencia, a Ucrania le toque sentarse a negociar en una posición de desventaja. ¿Qué ha dicho Donald Trump? Yo voy a acabar esa guerra en un día. ¿Cuál es la única forma de que Donald Trump logre acabar la guerra en un día?
pues que le diga a Ucrania, vea, yo ya no le voy a dar un peso más, $1 más, mejor dicho, no le voy a dar $1 más, se sienta a negociar ya. Si pasa eso, seguramente a Ucrania le tocaría asumir unas nuevas realidades territoriales y Rusia aumentaría unas ganancias territoriales de lo que ha estado conquistando hasta el momento. No es fortuito, no es, mejor dicho, una casualidad que Rusia le esté pisando el acelerador ahorita. Rusia le ha estado pisando el acelerador en estos meses muchísimo. O sea, el vigor que cobró la guerra en estas últimas semanas ha sido tremendo. Rusia está, de hecho, golpeando desde el norte, en el centro y también desde Crimea. Todos los días más y más y más aldeas están cayendo en manos rusas. ¿Por qué lo está haciendo así Rusia? A pesar del costo humano y de armas tan enorme que está asumiendo, porque sabe que si Donald Trump los sienta a negociar, puede quedarse con todo lo que está conquistando ahorita. Entonces, ese es uno de los escenarios. Una paz desventajosa para Ucrania, una paz en donde Rusia sale fortalecida, ¿sí?, con ganancias territoriales, pero también podemos tener, bueno, y de esto se deriva ¿qué? Un sistema multipolar, lo que les había dicho. Si Rusia gana esta guerra, casi que es la sepultura del sistema unipolar. Y asistimos al sistema multipolar, en donde más poderes hacen parte, digamos, de ese juego geoestratégico. Un segundo panorama puede ser que Ucrania consigue la ayuda occidental. Trump decide continuar la guerra. Se le dan más permisos a Ucrania. Si se le dan más permisos a Ucrania, puede pasar que se escale y puede llegar al punto, como habían dicho los demás panelistas, a que se llegue a una tercera guerra mundial. Lo que hizo Rusia ayer, que lo comentaba el profesor Segundo, ¿no? 30 segundos. Que lo comentaba el profesor Segundo. Un misil impactó en Ucrania. Este era un misil hipersónico. ¿Por qué fue una muestra de fuerza de Putin? Porque Ucrania ahorita tiene sistemas antiaéreos Patriot que le donó Estados Unidos a Ucrania. Y ningún sistema occidental que le donó la OTAN a Ucrania pudo interceptar ese misil. ¿Qué le está diciendo Rusia a Estados Unidos? Yo tengo más misiles como estos, y si hay una tercera guerra mundial, ningún sistema antiaéreo que usted tiene puede interceptar los misiles que tenemos ahorita, los misiles de última generación. O sea, esto es un mensaje muy claro para Estados Unidos. Entonces, bueno, yo lo dejaría por ahí. Pues teniendo en cuenta lo que han dicho los demás profesores, los panelistas, para mí hay cuatro posturas que podría pasar en el principio. La primera sería que Ucrania ganara la guerra. La segunda, que Rusia ganara la guerra, que hubiera una negociación, o la tercera sería la continuación del conflicto. Si continuara el conflicto, como lo vimos con estas medidas de misiles y de que no se pueden quitar las repercusiones de estos misiles, traería una repercusión muy grande para los demás países y afectaría obviamente mundialmente de una manera muy catastrófica. Si ganara Ucrania, obviamente tendría más libertad y ganaría por lo que ha estado luchando hasta el momento. Si ganara Rusia, obviamente tendría más dominación sobre el territorio europeo y ganaría mucha más influencia y dominación en la parte europea. Y creo que lo que más conviene en este momento, y lo que ha sugerido muchas organizaciones alrededor del mundo, que sería bueno que Trump decidiera no seguir apoyando a Ucrania, que sería una parte para terminar este conflicto que ha aumentado tanto durante estos años, y que no permitiera que siguiera el conflicto y se diera una tercera guerra mundial. Escenarios para la tercera guerra mundial. Los acuerdos de paz en estos momentos son como casi imposibles, ya que se han venido realizando bastantes,
y han fracasado totalmente. La siguiente sería intervenciones militares internacionales. Pues sería una situación compleja, pues ya que la tecnología ha avanzado tanto, sería más una guerra como sería más un ataque nuclear donde todos estaríamos involucrados, no solo Rusia, Ucrania, sino los demás países, las grandes potencias europeas, la Unión Soviética, la OTAN y en general. Cada conflicto de la guerra prolongada, porque hasta el momento es solamente una guerra prolongada, pues como ya dije, es como más la intervención de las potencias con armamento, ejército militar, como dijo el profe Camilo. Las defensas antiaéreas y etcétera. O sea, la Tercera Guerra Mundial es un tema que todos debemos ver en estos momentos y cada día, ya que pues cada vez se intensifica más la intención hacia esa meta que es como la Tercera Guerra Mundial. Gracias. Pregunta técnica desde ignorancia. Ahorita, ¿quién manda en el Congreso norteamericano? ¿Republicanos o demócratas? Bueno, digamos que Trump ganó ganó en 3 frentes, ¿no? Ganó la presidencia, mantuvo la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y ganó el Senado. Básicamente ahorita Donald Trump puede hacer lo que él quiere, porque tiene una mayoría parlamentaria republicana. Entonces, bueno, como había dicho antes, la derrota de los demócratas puede conducir a una paz desventajosa para Ucrania y a una Rusia fortalecida, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? Ahora, ¿ese Senado puede ejercer presión para que continúe la guerra? ¿Podría? ¿Sería otro escenario? Lo que pasa es que los congresistas republicanos en su mayoría están en contra de la guerra del apoyo más bien de Estados Unidos a Ucrania en la guerra. Entonces, el escenario más factible, como les estoy diciendo, con el triunfo de los republicanos, es que termine Ucrania sometida en una paz que no le va a favorecer. Aquí hay otra cosa, no solamente eso. El liderazgo de Trump puede llevar a un resquebrajamiento de la OTAN y del liderazgo norteamericano en la geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque Donald Trump es muy claro, dice, los europeos tienen plata, que se defiendan ellos solitos, que no nos estén sacando plata a nosotros. O sea, esto puede llevar a unas tensiones grandísimas, porque es que además hay países europeos que quieren que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania. O sea, si Estados Unidos dice, no apoyo más, que gane Rusia, y además les voy a dejar de dar plata a ustedes para su defensa, eso puede llevar a un resquebrajamiento de la OTAN y de la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. No sé si alguien quiere Otra pregunta. Yo creo que sumado a esto y vinculado a lo que está diciendo el profe Camilo, la política de Donald Trump, con sus intereses y con sus cuestiones ahí muy particulares, creo que es una vuelta a los orígenes y la esencia misma de la nación de Estados Unidos, ¿no? Cuando nace Estados Unidos y cuando se ha envuelto en conflictos, en los primeros conflictos internacionales, ya como una nación constituida a principios del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, hay una negación por parte tanto del Congreso como el presidente de Estados Unidos de vincularse a un conflicto internacional como eran las dos guerras mundiales, que hay unos elementos de trasfondo que no es tan transparente como que no queremos participar porque la guerra es mala o algo así, no, que cada quien o ese país actúa bajo unos intereses particulares y esa negativa de Donald Trump y de la mayoría del Congreso estadounidense de seguir
apoyando o de ser el benefactor de cierta manera de los conflictos que suceden en Europa, porque indudablemente Europa occidental es un centro geopolítico donde suceden y donde se están dando muchas cosas por todo el tema económico que se mueve ahí. Es como una vuelta al origen de decir una nación que crece y que se alza por sobre todas las demás naciones, y eso indudablemente significa cuidarse en términos económicos y geopolíticos y de tener sus reservas, no solamente energéticas, sino también sus reservas económicas para posibles escenarios catastróficos o escenarios de conflicto a nivel mundial. Quiero felicitar al profe Camilo y al profe Carlos por estos eventos. Estos eventos permiten que el conocimiento llegue a muchas más personas en un solo momento. Se fue un grupo de octavo y están los de ese. Qué bueno que estén en un debate como este, donde digamos, se tienen diferentes opiniones y en una situación, un punto tan sensible como es el que estamos tratando. Para ustedes, cuando vayan a presentar una prueba para entrar a la universidad, para acceder a un empleo, cualquier situación, se parte ahora de un examen. Y ese examen implica tener cultura general. Esto es del momento. Esto debe ser de conocimiento de todos y cada uno de nosotros. Y si no tenemos nosotros un bagaje de información sobre esta situación, pues prácticamente vamos a quedar nulos. Me inquieta lo de la tercera pregunta, de que si es posible o no es posible. Todos, me perdí de una, creo que han coincidido que sí es posible. Y yo la considero cuanto más posible de las informaciones que han habido. ¿Por qué? Porque como cuando dos personas se ponen a pelear y están un bando apoyando al uno y otro bando apoyando al otro. ¿Qué pasa? Que el uno asusa a uno para que le dé duro. Si uno le pega el puño, el otro dice no, usted pégale dos. Si le pegan dos, el otro dice pégale tres. Ahorita vamos en que Estados Unidos le está apoyando a Ucrania con misiles de largo alcance. Y Rusia dijo, yo voy a mandar un misil, o ya mandó un misil interoceánico. ¿Qué ventaja tiene que ese misil interoceánico de Rusia no haya destapado el polvorín, que no le colocó una ojiva atómica? Donde lleguemos a ese punto, la situación se complica tremendamente. Y les doy un dato. Estados Unidos tiene un armamento nuclear para destruir 13 veces el mundo. Y Rusia tiene un armamento nuclear superior al de los Estados Unidos. O sea que no pensemos en que se van a matar allá y En cualquier momento los destruimos todos y todas las especies. Gracias. Muchas gracias.